Mi pantalla. ¿Qué les quiero decir? Hoy día vamos a hablar de netroimidazoles, que era uno de los antibióticos que nos estaba faltando revisar. Este, es muy concreta esta parte y vamos a avanzar luego con leptospirosis. Yo creo que todo se puede hacer en 35, 40 minutos máximo, ¿ya? Salvo solo quieran hacer antibióticos también. Pues, si el tiempo, no, tampoco hay problema. Listo. Ya, si todos están de acuerdo, en todo caso empiezo. Ya, ya, chévere. Bueno, los antibióticos que habían distribuido en la manera en que lo han hecho no está mal, pero van a ver el valor y la importancia de esos antibióticos según vean las patologías, ¿ya? El impacto que tienen. Entonces, la idea de esta clase para metronidazol es entender cuáles son los problemas del antibiótico y cuáles son sus virtudes, ¿ya? Lo interesante del metronidazol, básicamente es el único, bueno, es el más famoso de su clase, nitroimidazoles. Y originalmente la molécula estaba originada, así la pensaron, que hicieron una molécula para tratar vaginosis bacteriana. Eso era lo que querían y lo lograron. Ya la molécula del metronidazol tiene grandes beneficios en el sentido de su mecanismo de acción. La molécula del metronidazol se activa cuando entra en la bacteria. Entonces se puede entender que es un profármaco, es una molécula inactiva. Los profármacos son moléculas que tienen que a nivel sistémico, a nivel orgánico, mediante un proceso farmacocinético específico, volverse moléculas activas. Entonces una de esas es el metronidazol. Lo interesante es que cuando el metronidazol atraviesa las membranas y la pared celular de las bacterias, cuando las atraviesa, se activa, se vuelve un radical. Básicamente activarse es que adquiere un electrón, ¿ya? Y se vuelve un radical como con un potencial oxidativo. El primer paso es ese. El segundo paso es cuando entra, su pase dentro de la célula cambia un poquito la polaridad de la célula. Entonces, mientras más moléculas de metronidazol atraviesen la célula de la bacteria, más cambia su polaridad y más fácilmente puede entrar más moléculas. En este caso de metronidazol, ya definitivamente. Entonces, es como que tiene un efecto, una vez que inicia su actividad, esta iría increciendo a nivel de las bacterias. ¿Ya? Y lo otro es que una vez dentro, la función directa del metronidazol es interactuar, justamente por su carga de ese electrón, interactúan con el ADN de la célula en cuestión de la bacteria y favorecen su eliminación. Entonces no tiene esta actividad enzimática como otros betalactámicos, no bloquea una ruta bien precisa o específica. No le damos mucha importancia a eso, ¿por qué? Porque al contrario de otras, la inactivación, la resistencia no pasa porque haya una enzima que la contrarreste, ¿no? Pasa porque hay membranas bacterianas que no la aceptan, no dejan que pase, entonces no dejarían que se active. Los gram negativos en general, aquellos que son aerobios, tienen en su pared estructuras moleculares que impiden que pase el metronidazol. Por eso el metronidazol no es activo en general sobre bacterias aerobias como gram negativos aerobios. Lo que sí es en los mecanismos, los anaerobios, en sus paredes tienen diversas enzimas que justamente invitan al metronidazol a ingresar. Esta selectividad ha hecho muy famosa el metronidazol. Es muy activa sobre la gran cantidad de anaerobios que existe. Deben recordar ustedes que hay cientos de anaerobios. No hablamos de ellos por especie, en general hablamos de ellos como grupo. ¿Ya? Cuando generalmente hemos hablado de enterobacterias, bacterias, bacilos gram negativos, fermentadores, no fermentadores, se puede diversificar, pero en anaerobios, como son familias muy extensas, generalmente no hacemos tanto detalle, ¿no? Otras ventajas del metronidazol es que este beneficio se obtiene tanto endovenoso o vía oral. La disponibilidad se refiere a eso, ¿no? Si yo ingiero una pastilla de metronidazol, alcanzo niveles tan óptimos como si fuera endovenoso. Sí, este es un concepto importante. Mucha gente tiene la idea de que un tratamiento endovenoso es más rápido. Para los pacientes graves o que tengan dificultades o alteraciones de absorción,
puede tener sentido. Los pacientes en shock séptico, porque hay una redistribución sanguínea, lógicamente ellos no pueden recibir vía oral porque los intestinos no tienen la circulación correcta, ellos tienen muy baja absorción. Es lógico, y a pesar de que yo les diga, mira, el metronidazol tiene buena biodisponibilidad, hay que darle vía oral. Si se trata de un paciente que está en UCI o en UCIN, que tienen un trastorno que por sí los predispone a bajas presiones o alteraciones de otro tipo metabólicos, ya esta biodisponibilidad cae al suelo. Por esa razón a ellos se les está dando venoso. Los pacientes ambulatorios en general, por más aquejados que estén, realmente no tendrían por qué recibir endovenoso. ¿Ya? Eso a propósito de la biodisponibilidad. Pone buena tolerancia, ya veremos eso. Hay algunos pacientes que no toleran mucho el metronidazol. ¿Ya? Y una ventaja más, ¿qué antibióticos con actividad anaerobia que ingresen al cerebro ustedes conocen? Realmente son muy pocos, solo el metronidazol se me ocurre a mí. Clindamicina no ingresa muy bien, metronidazol sí. ¿Ya? Y ya les había hablado que es un profármaco. Esto otro, entonces, ¿qué cosa hacemos con metronidazol? El metronidazol te puede tratar infecciones abdominales, pélvicas inflamatorias, pulmonares. Vamos un poco más en detalle. Las abdominales son las más importantes. En ellas, apendicitis, colecistitis, enfermedades diverticulares, traumatismo abdominal con apertura de víscera hueca, tumores abdominales, cánceres de recto de colon. Son infecciones que aquejan el sistema gastrointestinal. Se salen las bacterias del tracto gastrointestinal al sistémico. Y aunque siempre hablamos de E. coli y Klebsiella, que son importantes, patogénicos, las anaerobias son tantas y muy frecuentes que también son causa de enfermedad importante en cuadros intraabdominales. Aunque aquí menciono solo las tres, bacteroides, fragilis, bacteroides, Prevotella, porfiromonas, que son algunas representativas, hay muchas más. Entonces, esta es la gran ventaja de metronidazol, las cubre todas. No es, o sea, sí es el mecanismo de elección, el antibiótico de elección siempre que vaya asociado a un betalactamo. Si se trata de una apendicitis o una colecistitis, ustedes habitualmente van a ver ceftriaxona más metronidazol. Porque aunque el metronidazol tiene gran actividad anaerobia, como les dije, no actúa sobre aerobios, no cubre E. coli, que es una causa importante de enfermedad en cuadros abdominales. Entonces, ese es el brillo que tiene metronidazol. Es muy útil para esos casos, pero muchas veces no puede ir sola, ¿no? ¿Qué más? Diverticulitis, apendicitis, colecistitis. Ahora, sobre infecciones de vía oral. Esto sí está descrito, ¿no? Abscesos gingivales, úlceras gingivales. Una vez más, este es el escenario en el que no puede ir solo, porque en la boca, así como gran cantidad de anaerobios existen, también existen cocos y cocos gram positivos, estreptococos de diversas especies. El grupo HASEC tiene cocos y cocobacilos gram positivos. Entonces tú puedes darle metronidazol a una mordedura humana, por ejemplo, o una mordedura de animal, te muerde un animal, le puedes dar metronidazol, solo no, fracasa porque cubre gran parte, pero no todos, ¿no? Siempre hay que preguntarse cuál es el de elección. En las mordeduras, el de elección es amoxicilina más ácido clavulánico. Y ese antibiótico tiene actividad sobre cocos gram positivos, algunos gram negativos y sobre muchos anaerobios. Sobre todo el ácido clavulánico tiene actividad sobre los anaerobios. Por eso es que esa es mejor opción que darle metronidazol. Acá lo pongo porque es una opción válida también, ¿no? Infecciones, enfermedad pélvica inflamatoria. En enfermedad pélvica inflamatoria ustedes ya deben haber escuchado un poco de este cuadro. Dolor pélvico crónico en pacientes, sobre todo, bueno, en pacientes mujeres, que habitualmente son mujeres. Hay dolor pélvico crónico en pacientes varones, sí hay, pero hablando de las pacientes mujeres, que es lo más frecuente, asociado a dispareunia, sangrado, tienen historia estas pacientes de secreciones vaginales, vaginosis bacteriana, puede haber vaginitis, asociadas a tricomonas u otras infecciones bacterianas de transmisión sexual, Neisseria, clamidia. Entonces, cuando ya está instalado en enfermedad pélvica inflamatoria, no se puede hacer el germen, es muy complicado, hay que dar un tratamiento empírico. Generalmente el tratamiento empírico va a incluir doxiciclina, ceftriaxona, puede incluir acitromicina, ¿ya? Pero hay un escenario de enfermedad pélvica inflamatoria leve que puedes dar vía oral, ¿ya? Y hay otra enfermedad pélvica inflamatoria moderada grave que ya involucra fiebre sistémica, puede involucrar colecciones, alteraciones estructurales, formas más graves que tienen que ir con metronidazol. Metronidazol, ceftriaxona habitualmente es una buena combinación.
y ahí nos va a faltar siempre doxiciclina por la clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, ahí es un poco complicado, como hay muchas posibles bacterias asociadas, generalmente el enfoque es un poco así, no se cumple mucho a mí personalmente me parece que ahí se rompe un poco la medicina porque ¿cuál es el germen causante, no? Sobre abscesos pulmonares, alguna vez van a leer si han puesto atención en las referencias bibliográficas o bueno, cuando han revisado o van a revisar este tema, siempre te dicen, ¿no? Metronidazol es el anaerobio para debajo del diafragma y clindamicina para encima del diafragma. Esto surge solo de la simple observación de que cuando tienes absceso pulmonar, metronidazol versus clindamicina es casi igual, pero es casi porque la clinda lo supera en el término de que mejoran un poco más rápido, hay menos recurrencia. Esto presuntamente porque si es un absceso pulmonar es inevitable pensar que es de la vía aérea superior, ¿no? Y como les había contado, en la cavidad oral hay cocos eran positivos. ¿Podrías tener abscesos en relación a Staphylococcus aureus, abscesos pulmonares? Sí. ¿Podrías tener abscesos polimicrobianos que tengan streptococos, especies y otros anaerobios? Sí. Por esa razón es que la clindamicina es un poco mejor para abscesos pulmonares que metronidazol. Pero caso y caso, ¿no? No necesariamente hay esta diferencia tan abismal entre ambas. Y otra ventaja de metronidazol es que sí entra al cerebro. Los abscesos cerebrales en general se han asociado a otomastoiditis, infecciones de los senos maxilares, senos etmoideos, entonces suelen ser gérmenes, si son cuadros agudos o bueno, subagudos, estreptococo, moraxella, hemófilus, entonces no hay necesidad de usar metronidazol, ¿ya? Pero hay otros escenarios en los que sí puede haber sido ocasionado por un anaerobio o incluso podría haberse causado por otro germen, puede ser posterior a un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo abierto, ¿no? Se ha visto abscesos de fusarium, que es un anaerobio que vive en la cavidad oral, raro, pero si se da ese escenario, un agente que entra bien al cerebro es metronidazol. En general no lo van a ver muy seguido porque siempre que tenemos una infección en el cerebro o abscesos, van pensando en los que les menciono, estreptococo, moraxella, hemófilus, y eso se puede tratar con ceftriaxona, ceftazidima máximo, ¿no? Entonces, normalmente no es común, pero es otra ventaja que tiene. Ahora, hay gérmenes que en sí son resistentes al metronidazol. Importante les puse aquí, a ver, lactobacillus es el que quise mencionar y propionibacterias. En la piel existen cocobacilos también, que pueden ser anaerobios facultativos como el propio neobacterio. Entonces, para las infecciones asociadas al acné, se utiliza habitualmente doxiciclina. Tiene esta peculiaridad, este beneficio, ¿no? Metronidazol no es una opción para infecciones de piel, salvo sean abscesos de piel ocasionados por probablemente mordeduras, por ejemplo, ¿no? Pero en general no es una buena opción para piel, partes blandas. Lactobacillus, habíamos hablado de que el origen del metronidazol es para tratar infecciones vaginales por Trichomonas vaginalis. Entonces, siempre hay la duda, ¿no? ¿Cuándo es, qué cosa es la vaginosis bacteriana, sino una disbacteriosis, una alteración en este caso, la flora bacteriana vaginal e incluso microbioma, ¿no? Se altera la respuesta inmunitaria local y se predisponen estados inflamatorios que pueden ser crónicos y recurrentes, y eso es la vaginosis bacteriana. Entonces, si le sigues dando antibiótico, ¿puedes generar más disbacteriosis? Sí. Una ventaja inopinada es que justamente el lactobacillus que queremos que exista y que regule la flora a nivel vaginal es resistente a metronidazol. Por eso es que estas infecciones vaginales, metronidazol tiene ese plus extra. Tratas aquello que es patógeno, la tricomono, la gardnerella, la vaginalis, y respetas aquello que no es patógeno, ¿no? Como el lactobacillus, una ventaja que tiene el metronidazol ahí. Entonces, para resumir, bueno, resumir un poco, enfocar lo grande, ¿qué cosa tratamos con metronidazol? Son, en general, hasta ahora hemos hablado de bacterias, pero también puede tratar parásitos, algunos protozoarios. Parásitos como el Yardia, las diversas especies de Yardia, Lamblia, Yardia, hay tres tipos de Yardias habituales, todas pueden ser sensibles a metronidazol. La observación es que sí se recomienda que la terapia tenga 10 días incluso. Hay muchas notas que van a ver para pacientes pediátricos que deberían llegar a 10 días. Entonces,
Los efectos adversos en relación a metronidazol, como son dolor abdominal, náuseas, vómitos, suelen aparecer cuando te prolongas más de 5 o 7 días. Entonces, muchos niños realmente toleran el medicamento, ¿no? Pero hay que estar atentos a esos efectos adversos cuando pasamos de los 5 o 7 días, ¿no? Para tricomoniasis puede ser dosis única, dosis corta. Recuerden, hoy en día para vaginosis bacteriana se puede usar, utilizan habitualmente óvulos y también una dosis única de metronidazol. Y hoy en día hay algunos artículos que ya refieren que la vaginosis bacteriana también incluye el tratamiento de la pareja, sobre todo si la pareja no está circuncidada, ¿no? Son datos que recién antes, hasta hace 5 o más años, vaginosis bacteriana no se considera una infección de transmisión sexual. O sea, no lo es en realidad, pero para evitar recurrencias sí se recomienda el tratamiento de la pareja, en este caso de los varones, y ahí recibirían tratamientos tópicos con clotrimazol, su dosis de metronidazol stat, ¿no? Así se manejaría eso. Es otra ventaja que tiene metronidazol. Y hemos hablado de las afecciones anaeróbicas cuando tienen la fuente abdominal, ¿ya? Y interesante la amibiasis invasiva, ¿no? Los abscesos por ameba. La entamoeba histolítica causa un cuadro de diarrea, suele ser agudo, una colitis, dolor abdominal, tenesmo, que requiere tratamiento con metronidazol. La diferencia de otras diarreas, si alguna vez van a ver estos pacientes en su serum en la práctica, es difícil, no se puede hacer diagnóstico clínico, deberían hacer un parasitológico y a veces fallas. Y el tratamiento empírico para diarrea en niños, no hay antibióticos, hay que hidratarlos. A menos, hay algunas guías que dicen, no, si tienes reacción inflamatoria muy alta, pero ese punto de corte no existe, ¿no? ¿Cuándo es una reacción inflamatoria muy alta? Más de 100 leucocitos en heces, más de 70 leucocitos en heces, o es un niño con fiebre. En general, no se debería tratar con antibióticos ninguna diarrea aguda, en general. ¿Ya? Van a verlos siempre metiéndoles ciprofloxacin o cotrimoxazol. Entonces, si algo les puedo recomendar es que empíricamente en esos niños podrían usar cotrimoxazol. Es seguro, pero 3-5 días máximo. No hay necesidad de prolongarse. Las diarreas por entamoeba histolítica son muy dolorosas al examen físico. El abdomen es muy doloroso en el marco colónico. Es clásica la manifestación de tenesmo. ¿Ya? Son niños que hacen fiebre. Y es un poco difícil, empíricamente no se les da metronidazol, hay que hacer un parasitológico, al menos uno, eso es lo que hay que intentar. Bueno, la otra complicación que tiene es el absceso amebiano. Ahora, no todos los niños que hacen diarrea luego hacen absceso amebiano, eso no funciona así. Hay mucha gente en zonas endémicas, poblaciones endémicas, que no necesariamente tienen historia de diarrea, ¿no? O han tenido una diarrea pues tantos meses que no lo recuerdan, no es un problema, sino que no necesariamente está asociado. En el tiempo es difícil encontrar ese link. Lo más frecuente simplemente es que son pacientes que tienen la historia de un absceso. Empieza dolor abdominal, de instalación lenta, progresiva, con o sin fiebre, pero dolor más intenso. Al examen se ve una lesión tipo absceso en ecografía, que es con una membrana reforzada, hipoecogénico, y que por el tamaño va a drenaje. Y en el drenaje encuentran que tiene una secreción color café, ¿no? Lo que sí se hace es que cuando sospechas de un absceso amebiano, sí vale la pena hacer una prueba de ELISA, serología para entamoeba histolítica. Eso podría ser una pista. Bueno, y la ventaja de ese absceso, a diferencia de otros abscesos, es que el absceso por cualquier bacteria se trata típicamente 3 o 4 semanas por el alto riesgo de recurrencia. En el caso del absceso por la ameba, en general basta con 10 días. Habría que ver el tamaño, ¿no? Si es un absceso muy grande, 7-8 centímetros, puedes darle 10 días, pero también hay que drenarlo, ¿no? Entonces, ahí está el reto en este diagnóstico. Les puedo decir es esto, pero hasta encontrar el diagnóstico hay un reto, hay un camino hasta hacer el diagnóstico de entamoeba histolítica o absceso hepático por entamoeba histolítica, ¿no? Eso. Y aquí les puse Clostridium difficile. Metronidazol ya no es la primera línea, ni siquiera es la segunda línea, pero sí es verdad que la terapia debería ser sí se puede usar metronidazol endovenoso para un paciente con Clostridium en el escenario en que no tenga las mejores opciones, que son vancomicina oral o fidaxomicina. Y además, en los que le has dado un ciclo ya con vancomicina y que va fracasando, podrías usar metronidazol endovenoso. Ya no está mal, es una alternativa todavía. Antes era de elección, hoy ya no. ¿Por qué? Porque inicia y al principio, si bien tiene efecto sobre Clostridium, ese efecto
ese beneficio se va perdiendo en el tiempo. Y sobre los efectos adversos de metronidazol, aprovecho aquí. De otros nitroimidazoles o útiles está el timidazol. La ventaja es que tiene un tiempo de vida media mucho más largo. Por ejemplo, los abscesos amebianos podrías tratarlos con 2 a 3 días de 1 gramo diario de tinidazol. La panacea. O puedes tratar giardiasis con dosis únicas de tinidazol en niños, ¿no? Hasta donde yo he podido ver y experiencia, no es muy fácil obtener la pastilla de tinidazol y si cuando la tienes es muy cara. Y el perfil de seguridad de metronidazol, justamente porque todos usamos metronidazol y lo usamos muy frecuente, su perfil de seguridad es muy amplio, es decir, entendemos bien sus efectos adversos, los podemos asociar y podemos manejarlos, ¿ya? Y si tienen dudas, en todo caso, las pacientes gestantes, por ejemplo, pueden recibir metronidazol, pero no tinidazol. Entonces, por todas esas razones, metronidazol es mucho más lógico, mucho mejor antibiótico, sobre todo para nuestra realidad, ¿no? Me refiero a nuestra realidad peruana. No tenemos acceso a demasiados medicamentos y aquellos que los utilizamos más son justamente los que mejor conocemos. Sobre efectos adversos, siempre dicen, ¿no? Muy tolerado, pero en realidad, bueno, yo sí he visto que es muy frecuente que con metronidazol tengan dolor abdominal, náuseas, ya, sobre todo de la terapia endovenosa, cuando va más de 5 días, empiezan a quejarse. Eso puede pasar. El efecto de sulbigirán es que no se debe tomar alcohol. Este efecto es muy marcado en nitrofurantoína y metronidazol. Los pacientes no deben ingerir alcohol durante ese periodo de tiempo en antibióticos. Al menos 2 días antes de iniciar la terapia antibiótica no debieron haber tomado alcohol y al menos hasta 2 o 3 días después tampoco deben tomar alcohol, porque les causa un estado de ansiedad, taquicardia, pueden empezar a vomitar, dolor incluso en algunos casos, ¿ya? Esos serían los efectos más adversos, más frecuentes de estos imidazoles. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o comentario? Bien, ya. Ahora, entonces, continuamos con leptospirosis. Les pregunto de todas maneras por cómo va el tiempo y también cómo están los ánimos. Claro. Sí, doctor, hay que seguir. Una vez. Bueno, está bien, ya. Está bien, está bien. Entonces yo sé que también hay muchas otras dificultades, pero vamos ahí entonces. Avanzamos hacia otro tema. Un ratito lo vamos a